10:06 de esta mañana y decía el ministro de Educación, el 85% de los docentes aparentemente copiaron en uno de los ítems de este examen. Entonces nuestro compañero Natanael Cáceres está con los detalles de esto. Nata, estamos contigo. Sí, muchas gracias, Amalia. Estamos haciendo el seguimiento de esto que ya mencionaba justamente el ministro de Educación y Ciencias, y hay un pronunciamiento por parte del Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas del país. Estamos ya con el profesor y doctor Miguel Marecos. Bueno, doctor, antes que nada, buenos días. Coméntenos un poco cuál es la postura de ustedes con respecto a esto que ya mencionaba, ¿verdad?, el ministro. Supuestas denuncias, irregularidades y la suspensión también de estos exámenes. Bueno, gracias por el espacio, saludos a la audiencia, este prestigioso canal. En primer lugar, celebramos la decisión del ministro en forma drástica, con pruebas documentales, porque estuvimos hablando esta mañana, actas que se firmaron, ¿verdad?, con testigos de que hubo corrupción en algunos lugares del interior. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 13.978 postulantes a ocupar el banco de datos del Ministerio de Educación que se presentaron el día 20 de agosto en las localidades de San Pedro. Se divide en dos. San Pedro Sur fue esta vez, también en la zona de Cordillera, Guairá, Paraguarí, Misiones y Canindeyú. En todos esos departamentos se presentaron los postulantes y en algunos de estos departamentos nuevamente indicios de corrupción con pruebas documentales, evidencias físicas que el señor ministro ya creo que en el día de hoy a través de la Dirección de Asesoría Jurídica está remitiendo al Ministerio Público, y también lo que le pedimos en esa conversación que tuvimos por teléfono esta mañana es que esta semana dé los nombres y apellidos de los docentes corruptos o de los funcionarios del MEC que tienen en su haber estos hechos de corrupción. Esto no lo vamos a permitir. Nosotros estamos en un país donde la corrupción está en primer nivel en varias áreas, pero educación no. Por eso celebramos, que lamentamos que de estos 13.978, más de la mitad pasó el examen y algunos no tienen nada que ver con esta corrupción en algunos lugares. Entonces, ¿qué pasaría con ellos? Esa es la pregunta que nosotros le hicimos al señor ministro y seguramente él va a determinar esta semana, porque para nosotros como gremio, los inocentes no pueden pagar por los pecadores. Y los pecadores con todo el peso de la ley. Esa es más o menos la lectura comprensiva que los damos del gremio de directores. Ahora, cuando hablamos de este fraude, ¿hay alguna denuncia específica si se le proveyó los resultados, si usaron teléfonos celulares durante el examen? ¿Qué irregularidad se denunció o no se denunció? Ambas cosas. Que a través de los celulares se pasaban las respuestas, y también resulta ser que en un lugar donde se toma examen, en una sala, no está una sola persona como veedor, están 4, 5, 6, ¿verdad? Y en algunos lugares se labró acta, estaban 6 personas y 3 personas labraron acta de que las otras 3 personas hicieron ese hecho de corrupción dictando las respuestas. Y esas son pruebas documentales que tienen un nombre y apellido de la persona que hizo. Por eso que celebramos. Lo que hay que hacer nomás con buen tino, con mucha cautela, es qué pasa con los que no tienen nada que ver. Pero la lectura comprensiva que la audiencia tiene que saber y que sirva de ejemplo es, esto no es solamente en el sector docente, porque estos compañeros ya son egresados de los institutos de formación docente de las universidades. Recordará la audiencia que hace poco eran con bachilleres que querían estudiar para ser profesores y que los institutos de formación docente, la mayoría del sector privado, ¿verdad?, tenían 100% en su examen. Entonces era algo raro. Se detectó de que hubo fraude. O sea, hay tanta corrupción en el país que nosotros celebramos lo que hizo Luis Ramírez, pero que se dé nombre y apellido, que se actúe de inmediato y que se vaya a la cárcel aquel que lo haya hecho, para que sirva de ejemplo a las otras generaciones. Cuando hablamos de estos veedores, son funcionarios del Ministerio de Educación. Así mismo es. Son funcionarios del Ministerio de Educación que fueron nominados en las diferentes sedes. Vuelvo a repetir, nosotros estamos hablando de San Pedro Sur, estamos hablando de Cordillera, Paraguarí, Misiones y Canindeyú.
en todos esos departamentos, y en cada departamento, en varios lugares se tomó el examen, porque estamos hablando nosotros de 13.978 docentes que se presentaron para estar en el banco de datos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos jubilados y ellos tienen que entrar en vez de los jubilados una vez que pasen el examen con el puntaje mínimo. Siguiendo el hilo del tema, doctor, del examen anterior, ¿cómo quedó? El examen anterior aparentemente no hubo irregularidad, hubo un alto índice de aplazados, eso sí. Por eso nosotros aquella vez, es bueno que la audiencia recuerde, le sugerimos vía nota al señor ministro que haga en las cabeceras departamentales, el Ministerio de Educación, clases gratuitas para los que van a volver a presentarse, para que no haya ese aplazo masivo que hubo la vez anterior. ¿Por qué? Muy buena tu pregunta, porque el sistema de examen que se está tomando ahora difiere de los ministros anteriores y de la política anterior. Porque el ministro de Educación con su equipo detectó de que nuestro problema en Paraguay es comprensión lectora y lectoescritura. Entonces los exámenes se basan en comprensión lectora y lectoescritura. ¿Qué quiere decir eso? Que si un docente se recibió en un instituto de formación docente cañú, por decirte, ¿verdad? Entonces va a tener problemas de comprensión lectora. O sea, lee pero no entiende. Entonces el examen te pone algo para leer, interpretar y dar la respuesta correcta. Eso es lo que necesitamos para salir de este problema que tenemos, que nos ubica en los penúltimos lugares en el mundo. Muchísimas gracias. A las órdenes, a papá y a mamá, estén tranquilos. A los docentes, que esto sirva de ejemplo. Corrupción nunca más. Aplaudimos lo que hizo el Ministerio de Educación. Tienen que salir los nombres y apellidos de los culpables y ver un poquitito al señor ministro qué hacer con aquellos que no tienen nada que ver con la problemática. Bueno, ahí está el pronunciamiento entonces, Amalia, compañeros, con respecto a esto, y bueno, a la espera de que si salen o no a luz esos nombres, y por sobre todo si cae también el peso de la ley sobre estas personas, ya que se han detectado estas irregularidades. Claro, Nata, muchísimas gracias por esta situación. Evidentemente la vamos a tener muy en cuenta y esperando a ver cuál es la respuesta del ministro de Educación. Hasta la próxima, Nata. Hasta luego.